Dios Santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor. Primeramente por la salvación tan grande. Nosotros estábamos muertos y perdidos, sin salvación, viviendo según nuestro deseo de la carne y de los ojos. Pero el Evangelio de nuestra salvación ya llegó hasta nosotros por medio del Evangelio de la gracia de Dios. Ya nosotros hemos escuchado y entendido y también recibido en nuestro corazón como pacto eterno, como promesa eterna según la misericordia del Señor. Y ahora por tu gran gracia somos salvos, justos, santos y renacidos en el Señor Jesucristo por la palabra de la salvación. Te damos muchas gracias, Señor, por lo tanto, gloria, alabanza al Señor con todo nuestro corazón. Muchas gracias, Señor, también por la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Así que, Señor Dios, nos ha puesto aquí en la iglesia después de recibir la salvación para que nosotros podamos permanecer en el Señor Jesucristo como miembro del cuerpo del Señor, como miembro de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Señor, hoy también aquí estamos según tu voluntad, según tu mandamiento, obedeciendo y con corazón humilde. Señor, bendiga a cada uno de nosotros, por favor, según tu gran misericordia. Nosotros somos débiles, no somos nada. Así que cada día estamos buscando tu voluntad y tu poder para que nosotros podamos seguir adelante conforme a la voluntad del Señor. Sabemos que siempre Dios nos limpia más y más día con día con tu palabra y por medio de la comunión con el Señor como hoy. Aquí estamos esperando así tu poder y tu voluntad. Señor, llénanos también con tu voluntad y con tu palabra en nuestro corazón para que nosotros podamos ser más dignos como utensilio de Dios en la casa de Dios. Muchas gracias, Señor, por guiarnos hasta aquí. Aquí estamos, constante en la voluntad del Señor y atento también en tu voluntad. Muchas gracias, Señor, por todo y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar el libro Josué, capítulo 17. Libro Josué, capítulo 17, verso 14 y 15. Josué, capítulo 17, verso 14 y 15 dice: Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió: Si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí, en la tierra de los
fereceos y de los lefaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Hasta ahí. Sí, ahora nosotros estamos, ¿verdad? Leyendo los libros de Antiguo Testamento, historia del pueblo de Israel. Entonces, sí, este pueblo se llama Israel, ¿verdad? Es sombra de la iglesia. Se llama pueblo santo, pueblo escogido por Dios. Es pueblo de Dios. Este pueblo de Dios va a llegar al reino de Dios. Dios va a llevar, ¿verdad?, su pueblo. Pero algún tiempo este pueblo va a vivir en ese mundo. Sí, sufriendo, ¿verdad? Pero ahora vamos a aprender poco a poco así sobre esta voluntad del Señor, porque nosotros así podemos entender bien esta voluntad de Dios por medio de esta historia del pueblo de Israel. Saliendo de la tierra de Egipto, este pueblo, Israel, ¿verdad?, llegó hasta Cades Barnea. Se llama Cades Barnea. Y pasó 2 años saliendo de la tierra de Egipto, ¿verdad? Y dando un poco de vuelta, llegaron ellos a Cades, hasta Cades Barnea, cerca de la tierra de Canaán. Ya casi entramos, ¿verdad? Pero ellos no quisieron entrar. ¿Por qué? Espias, ¿verdad? 12 espias ya entraron para ver cómo está esta tierra, cómo está, ¿verdad?, esta ciudad y pueblo. Ellos han visto así una ciudad tan grande y fuerte, un pueblo, ¿verdad?, muy poderoso, gigantes. Vivieron también los hijos de Anac, son descendientes de gigantes. Entonces se metió, ¿verdad?, gran temor a ellos. Entonces, como entre 12, ¿verdad?, 10 espías hablaron mal contra esta tierra que Dios les permitió. Entonces, así este pueblo se desanimaron, ¿verdad?, y se quejaban. Empezaron a quejarse contra Moisés y Aarón. Y fueron, ¿verdad?, rebelde, muy rebelde contra Dios. Entonces, Dios ha dado más vuelta. ¿En dónde? En el desierto. Así ellos pasaron 40 años en el desierto. O sea, pasó 2 años, ¿verdad? Entonces, 38 años más. Tienen que dar vuelta en el desierto. Ahí murieron, ¿verdad?, como varones de 20 años para arriba, como 599.998. Eso es como un número, ¿verdad? Pero tiene mucho sentido. Mire, le explico así, es de esta manera. Salir de la tierra de Egipto, ¿verdad?, es la salvación. Y vivir en el desierto, ¿verdad?, en el desierto en 40 años, es la vida cristiana después de la salvación. Entonces, entrar a la tierra de Canaán, ¿qué es? Ganar, ¿verdad? Ganar la gloria del reino de Dios. Por eso hubo sufrimiento en el desierto, es cierto. Terminando, ¿verdad?, saliendo de este sufrimiento y dolor, ¿verdad?, calor, frío, hambre y de sed, sufrieron. Pero entrando a la tierra de Canaán, ¿qué había, verdad? Guerra, ¿sí o no? Guerra y guerra. No era paz. Primero llegaron, ¿verdad?, a la guerra. Por eso vamos a entender así, de esta manera. Egipto, ¿verdad? Ya salieron de la tierra de Egipto.
ellos pasaron, ¿verdad? Desierto. Y después, pasando 40 años, entraron la tierra de Canaán. Entonces, salir de la tierra de Egipto es la salvación. Salvación de espíritu. Y vivir 40 años en el desierto, también igual, ¿verdad? Salvación de la vida cristiana. Entonces ahora llegaron en la tierra de Canaán. Eso es el tiempo de ganar la gloria del reino de Dios. Entonces, ellos, ¿verdad? Tenían miedo entrar a la tierra de Canaán, porque va a morir ahí, ¿verdad? Seguramente va a morir ahí. Entonces, tenían mucho miedo y no quisieron. Hoy vamos a hablar así sobre la guerra, lucha de los salvos, después de la salvación. Porque también, ¿verdad? Este pueblo debería pasar en 40 años, el 40 años, ¿verdad? En el desierto. Así ellos, como aún no estaban preparados para entrar en la tierra de Canaán y recibir la gloria que Dios les iba a dar, que Dios les preparó. Entonces aún no estaban preparados. Entonces Dios le ha dado vuelta. Prepárese, ¿verdad? Déjelo su pensamiento, déjelo, ¿verdad? Su miedo. Porque Dios va a seguir adelante, más adelante de ustedes. Solamente escuche y obedece. Pero ellos no quisieron. Mire, nosotros también fuimos salvos. Recibimos la salvación y ahora estamos pasando mucho, ¿verdad? En el desierto. Viene sufrimiento, ¿verdad? Aflicciones, problemas. Pero también nosotros estamos luchando, haciendo una guerra para ganar la gloria del reino de Dios. No solamente diciendo, ¿verdad? Soy salvo, no quiere hacer guerra. Tiene miedo, ¿verdad? Entonces no está ganando nada. Así que como cada uno tiene que dejar su pensamiento, esto es matar, ¿verdad? Su deseo de la carne, matar su deseo de los ojos y su deseo de como carne y del mundo. Y vanagloria de la vida. Hay que matarlo y matarlo y matarlo. Los que han muerto en el desierto, ellos no pudieron ver esta gloria de la tierra de Canaán, ¿no? Aunque ya, por ejemplo, ¿verdad? Fue salvo, qué dicha, pero no pudo, ¿verdad? Tener un tiempo de recibir la gloria del reino de Dios. ¿Me explico? No pudo tener. ¿Por qué? Por su corazón, ¿verdad? Rebelde. Por su desobediencia. Por muchas cosas de la carne y de su voluntad, ellos no pudieron entrar a la tierra de Canaán. Eso es un tiempo, una oportunidad de recibir el galardón del reino de Dios. Aquí estamos viviendo así. Entonces, muchos así, luchando, ¿verdad? Solamente contra sí mismo, contra su deseo de la carne, y muere en el desierto. No pudo entrar a la tierra de Canaán. No pudo tener, ¿verdad? Un tiempo de tener más gloria del reino de Dios. Mire, así nosotros estamos luchando y luchando, ¿sí o no? Sí. Por eso tenga mucho ánimo, hermanos. Sea valiente. No tenga miedo de luchar, de guerras. Hay que luchar y luchar contra sí mismo, ¿verdad? Contra el deseo de esta carne, esta voluntad. Hay que matarlo,
¿verdad? Hay que votarlo para seguir más adelante y tener más oportunidad de tener y recibir la gloria del reino de Dios. Por eso, entrar, ¿verdad? A la tierra de Canaán es tener una oportunidad de recibir el galardón del reino de Dios. Sí, simboliza esta tierra de Canaán al reino de Dios. ¿Cómo podría haber guerras en el reino de Dios? No, en el reino de Dios no habrá guerra. En el reino de Dios no habrá sufrimiento ni dolor. En el reino de Dios no habrá la muerte. ¿Cómo? Por eso esta tierra de Canaán sí simboliza, ¿verdad? Al reino de Dios un parte, no como perfectamente. Y nos explica también sobre nuestra vida cristiana, como de guerra, de pleito. Hay que luchar y luchar. Uno, luchando, ¿verdad? Contra su deseo de la carne y se cae de nuevo y se levanta un poco y se cae de nuevo. Pasa 40 años, no pudo entrar a la tierra de Canaán, ya murió. Qué pena, ¿sí o no? Qué pena. No vamos a vivir así, hermanos, ¿no? Solamente luchando y luchando contra su pecado, contra su vicio, defecto y errores. No pudo tener un tiempo de luchar, ¿verdad? Según la voluntad de Dios. Solamente luchando a sí mismo, ¿verdad? A su carácter, contra su deseo de la carne, su voluntad. Ah, no me gusta eso. Diciéndolo, nunca tenía tiempo de lucha conforme a la voluntad del Señor. Vamos a luchar, ¿verdad? Por la palabra, por la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios, por el Evangelio. Vamos a luchar para la iglesia. Eso es luchar, ¿verdad? En la tierra de Canaán, no en el desierto. Algo así podemos entender. ¿Me explico? Sufriendo solamente en el desierto, aguantándose un poco para recibir la venida del Señor. No solamente eso. Dios nos ha dado tiempo y oportunidades de recibir mucho galardón del reino de Dios y la gloria del reino de Dios. Pasando 40 años, sí, ellos entraron a la tierra de Canaán, pero en la tierra de Canaán vivieron, ¿verdad? Vivían 7 tribus de Canaán, ¿verdad? Cananeos, fuertes. Entonces ya empezó guerra y guerra. Por eso la vida es guerra. Aquí en el mundo no hay paz, ¿no? Guerra. Mire, en la tierra de Egipto también, ¿verdad? Hubo guerra. La vida es guerra. Pero, ¿por qué? ¿Para qué está peleando, luchando? En el mundo hay guerra, ¿sí o no? Sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué está sufriendo usted? ¿Por la voluntad de Dios o por la vida del mundo? Sí, vamos a pasar un poco de tiempo, ¿verdad? De guerras en el desierto. Podría ser 40 años, sí. Pero vamos a entrar a la tierra de Canaán. Vamos a entrar. Igual, ¿verdad? Para hacer guerra. Para la gloria del reino de Dios. Sí, para glorificar a Dios, para agradecer, ¿verdad? A Dios. Pero estas obras, esta guerra, sí, para nuestra bendición, para nuestra gloria. Dios es glorioso. No le falta nada. Dios le ocupa nuestra gloria. No, Dios es glorioso. ¿Por qué nos pide, verdad, estas cosas? Para que sean glorificados en el reino de Dios. Así que Dios ha dado, ¿verdad?, pacto con este pueblo de Israel, pero ellos tenían que hacer guerra. Sí, si no,
no va a ganar nada. La vida cristiana es guerra. Hoy vamos a aprender eso y vamos a tratar de luchar y hacer guerra. No tenga miedo. Vamos a hacer guerra. Vamos a hacer, ¿verdad? Guerra contra diablo, o sea, contra el mundo y contra el pecado, contra nuestro deseo. Sí, Dios, como diablo, ¿verdad? Diablo nos engaña y nos desanima este diablo, Satanás, y nos hace tener miedo y nos hace pecar, ¿verdad? Y desanimar y desmayar. Y también tenemos, ¿verdad? Un enemigo más grande aquí dentro de nosotros. Un ego, ¿verdad? Un deseo mío, es deseo mío. No vamos a poner, ¿verdad?, excusa al diablo. Ah, por diablo, por diablo. No, es suyo, es su decisión, es su deseo. Así Dios, como, ¿verdad?, nos ha dado libertad. Sí, le ha dado a Adán también esta libertad. En el huerto de Edén había, ¿verdad?, árbol de vida. Sí, había árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Adán eligió este árbol de la ciencia, no del árbol de vida. Así eligió Adán, ¿verdad? Entonces nosotros así vamos a elegir siempre. Eso también es lucha, es cierto, una lucha. Entonces el que no tiene guerra, ¿qué quiere decir eso? Ah, yo no tengo guerra, estoy tranquilo. ¿Qué quiere decir esto? No está bien. Generalmente, ¿verdad? Siempre había guerra y guerra, guerra, hasta en la tierra de Canaán. Entonces, si uno vive según la voluntad de Dios, siempre hay guerra, lucha. Esto es algo obvio, lógico, ¿sí o no? Algo normal, hermanos. Entonces, aquí estamos esperando sabiduría de Dios y el poder de Dios para que nosotros podamos vencer y ganar. Muchos no quieren guerra. Aquí estamos hablando de guerra espiritual, lucha espiritual. Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Verso 12. Recitación de esta semana. Esta semana vamos a recitar bien cada día, ¿verdad? Tratando de repasarlo y recitarlo. Y así vamos a guardar en nuestro corazón las palabras. Es suyo. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice, nos exhorta, ¿verdad? Nos exhorta, pelea la buena batalla de la fe. No tenga miedo, pelea. Así vamos a seguir adelante peleando, venciendo contra nuestro deseo. Ah, mi cuerpo, ¿verdad?, no quiere. De verdad, ¿verdad? Mi deseo de la carne no quiere. Mi deseo de los ojos no quiere. Algo, ¿verdad? Algo divino. Algo espiritual. No quiere. Carne no quiere. La Biblia dice, la carne para nada aprovecha. Pero el que no tiene fe no va a batallar. No va a pelear. Por eso aquí dice, pelea la buena batalla de la fe, de la fe. Primero,
tiene que recibir, ¿verdad? Esta fe. Primero hay que recibir así mandamiento de Dios. Primero tiene que recibir la salvación. Y empieza la guerra entre cuerpo y espíritu. Los muertos que no han sido salvos, no hay batalla. Sí, lucha, ¿verdad? Duro cada día. Ah, la vida es guerra. Es cierto. Pero el que no ha sido salvo, no tiene Espíritu Santo, no hay guerra espiritual. Está luchando según, ¿verdad? Su deseo para ganar más dinero. Lucha. La vida no es fácil para todos. Pero como nosotros luchamos solamente pensando un beneficio de la carne, una bendición de la carne solamente, no, eso es maldición. Es maldición. Primero, así vamos a recibir el mandamiento y el orden de Dios, ¿verdad? Según la palabra de Dios, vamos a luchar. Había guerra también en la tierra de Egipto, ¿verdad? O sea, antes de la salvación había guerra, así la vida es guerra. Pero después de la salvación nosotros vamos a vivir según la voluntad de Dios. Habrá guerra. Los que han muerto no tienen promesa, ni pacto, ni como mandamiento de Dios. No hay guía, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Pero viven ellos también en medio de guerra. Nosotros vamos a, ¿verdad?, echar nuestras manos de la vida eterna. Vamos a poner siempre nuestro como propósito, metas, ¿verdad?, adelante de la vida eterna. Y ahora somos salvos. Así los salvos tiene esta promesa y pacto de la vida eterna. Ah, soy salvo. Entonces, ¿para qué viven? Echa su mano, por favor. Echa su mano de la vida eterna. Echa su mano, ¿verdad?, del galardón del reino de Dios. Es gran motivo de la vida. El que no tiene esta meta, como no tiene dirección, ¿a dónde va? ¿Por qué vive? Vagabundea, ¿verdad? Así. Dios nos ha dado este pacto y también Dios quiere darnos su gran gloria. Por eso aquí dice, a la cual asimismo fuisteis llamado, a la cual fuisteis llamados, a la cual. Primero a la salvación y después a la gloria del reino de Dios. Por eso aquí dice, ¿verdad? Así. Última parte, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Si así ocupamos buen testimonio delante de muchos testigos, según nuestra batalla, según nuestra guerra, así vamos a adelantar. Así Dios nos llama, ¿verdad?, a la salvación y después la guerra. Eso es Dios, esto es la voluntad de Dios. Si Dios nos permitió esta guerra. Busquemos segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 y 14. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios nos eligió, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en la Biblia habla sobre predestinación. Si Dios, ¿verdad? Nos predestinó. ¿Cómo nos predestinó? Voy a hablar un poco sobre esta predestinación de nuevo. Dios, ¿verdad? Predestinó a cada uno para que vaya al infierno, otro para que vaya al cielo. No es así. No es predestinación bíblica. Entonces, Dios, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, Dios predestinó la vida de Jesucristo. Nosotros podemos, ¿verdad? Podemos ser predestinados por la palabra del Evangelio. Nosotros podemos ser, ¿verdad?, elegidos también por el Evangelio. Por el oír con fe, sí podemos participar en la predestinación que Dios preparó antes de la fundación del mundo. Antes de la creación, Dios ya predestinó, ¿verdad?, la vida de Jesucristo y el camino de los salvos. Predestinó. Entonces uno, ¿cómo puede recibir esta predestinación? Por el oír con fe. Puede participar en la predestinación de Dios, que es Jesucristo. Predestinación de Dios, en verdad, es Jesucristo. Y ahora esta predestinación está en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿verdad?, es el cuerpo del Señor. Jesucristo es la cabeza. Lo que permanece en la iglesia es permanecer en el Señor, permanecer en la predestinación. Así Dios nos escogió. Efesios 1, ¿verdad? Capítulo 1, verso 4 dice, así nos escogió en Él. Dice nos, ¿verdad? Nos. Plural, nos. Dios escogió así los salvos. Los salvos que serán, ¿verdad?, escogidos y predestinados por medio del Evangelio, por medio de Jesucristo, en medio de Jesucristo. Sí, para que fuésemos, ¿verdad?, santos. Así Dios ha puesto su predestinación, o sea, su manera, antes de la fundación del mundo. Por eso aquí dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe en la verdad, mediante la fe habrá predestinación. Mediante la santificación por el Espíritu habrá predestinación y elección de Dios. Por eso, sin oír la palabra de Dios, no hay predestinación. Dios trabaja para cumplir esta predestinación. En el Señor hay predestinación y elección de Dios. Entonces, ya nosotros podemos decir que ya somos predestinados, eleccionados por Dios. ¿Sí o no? Ahora sí. ¿Por qué? Porque estamos en el Señor Jesucristo. Porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo y porque nos santificó, ¿verdad? Porque nos hizo salvo. Aquí habla también, ¿verdad? Para que, dice, para alcanzar, por eso aquí dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar la gloria. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bebé ya nació. Entonces este bebé tiene que crecer para que sea, ¿verdad?, adulto. Pero este bebé no quiere levantarse, no quiere sentarse. Costado y llora. No quiere levantarse. ¿Qué problema, no? Qué gran problema. Así que cada uno, como salvo, tiene que crecer.
para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No solamente diciendo, ¿verdad? Soy salvo, soy salvo. No tiene orden, no tiene mandamiento en su corazón. Usted ama al Señor, como la citación de verdad, San Juan 14:21, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. El que tiene mis mandamientos, palabra, orden, ¿verdad? De Dios. Y los guarda. Ah, recibió, entonces guarden, cuídenlo. Ese es el que me ama. El que no respeta orden. Vive, ¿verdad? Como quiera. ¿Cómo puede glorificar a Dios? Usted ama al Señor. Señor no lo ve así. Usted no me ama. Más bien me odia. Me menosprecia. Qué lástima eso. Ah, no era mi intención, ¿verdad? Era para glorificar a usted, pero ¿por qué no respeta el orden de la iglesia, por ejemplo? ¿Por qué no camina, verdad? Por el camino de los salvos juntos. Hay que caminar juntos. Así Dios predestinó este camino de los salvos. Entonces el que no camina por allí no está predestinado, no está bendecido. Es algo obvio, ¿sí o no? No es difícil, no algo como muy difícil, sino fácil entenderlo, pero solamente uno no quiere. Ah, no me gusta eso, ¿verdad? No me gusta eso. Dice, ¿cómo será bendecido? ¿No? Entonces, sí, esto es para muchos, ¿verdad? Una guerra. Aún le cuesta, le cuesta. Ah, no, no puede, dice, no puedo, no puedo, aún no quiero, no quiero. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hacer guerra. Porque Dios nos ha dado la salvación para que podamos alcanzar la gloria del reino de Dios. Ya nacimos de nuevo, ya vamos a alcanzar, ¿verdad? La gloria del reino de Dios. No solamente diciendo, ¿verdad? Soy salvo. No quiere hacer guerra. Qué miedo eso, ¿verdad? No me gusta eso. No va a hacer guerra. Hay una realidad que se puede ver con los ojos y una realidad, ¿verdad?, que se puede ver con la fe. Diferente. Por eso muchos tienen miedo por lo que se ve carnalmente. Tiene miedo y no viene, ¿verdad? No quiere. Por eso la lealidad que se ve como ambiente, ¿verdad? Situaciones que se ve, nos desanima, nos hace retroceder. ¿Sí o no? Muchas veces. Ah, lluvia, llueve. Ah, por la lluvia. Por calor, por frío, ¿verdad? Mucha cosa. Por dolor del cuerpo. Siempre tenemos dolor del cuerpo, ¿sí o no? A veces un poco más, a veces un poco menos, pero siempre tenemos dolor. Dolor de cabeza siempre pasa. Vamos a luchar, hermanos, con valentía. Eso es nuestra vida normal, no es algo muy extraño. Hay que luchar. Entonces, ¿cómo estoy luchando? ¿Según mandamiento del Señor o no? ¿Según el orden del Señor o no? Es mandamiento, ¿verdad? Así Dios permite, un dicho, ¿verdad? Así Dios permite, poniendo mucha condición, ¿verdad? Ocasiones de la vida. Así Dios permite. No es mandamiento. Sí o sí deberíamos cumplir. Se llama mandamiento, ¿sí o no? Vamos a tomar en nuestra cuenta, por favor.
como mandamiento de Dios. Sí o sí, yo tengo que cumplir esto, esto, esto. Si tiene varios en su corazón, en su vida, orden, más orden, uno va a vivir más recto, más digno. Y habrá, ¿verdad? Más guerra, es cierto, habrá más guerra. El que tiene más orden, si hay más guerra. Pero vamos a ganar también más. Alcanzaría la gloria de Dios más. ¿Vale la pena, sí o no? ¿Vale la pena? Según su inversión de tiempo, según su inversión del corazón. Por eso la Biblia dice, con todo su corazón, por favor. Con todo, con todo. Uno, ¿verdad? Pone poco. Es su inversión. Entonces, poniendo poco, va a ganar poco. ¿Sí o no? ¿Algo obvio? Espero que vamos a poner todos. Todos. La predicación es mandamiento, hermano, un mandamiento de Dios. Si Dios permite, lo hago. Ahora estoy cansado, ¿verdad? Muy ocupado, entonces yo no puedo, dice. No, mandamiento es, mandamiento es. La comunión, estar en la comunión, seguir permaneciendo en la comunión es mandamiento. No es mi sugerencia. Pastor, muchas veces me obliga. Entonces, así, viene. Entonces, no tiene mucho como, ¿verdad? Beneficio. No es aprovechoso. Venga, ¿verdad? Según su corazón, ponga todo su corazón. Es mandamiento, venga. Ofrendar y diezmar. Es mandamiento, hermano, para su bendición. Orar es mandamiento. No según su tiempo. Sí o sí tiene que orar. Memorizar, ¿verdad? Aquí nosotros estamos practicando mucho en la recitación. Tenga ánimo, hermanos. Como, ¿verdad? Hermano Pablo llama a los que han recitado. Te pide, por favor. Pocos. Son pocos. Sea valiente. Vamos a luchar. ¿Es una lucha, sí o no? Ser valiente. Primero hay que practicar y practicar cada día para recitar, ¿verdad? Bien. Para ser, ¿verdad? Valiente así también ocupamos práctica. Uno que nunca se levantó, aunque ya recitó, ¿verdad? En su corazón ya tengo yo, pero no quiere levantarse. No quiere como, ¿verdad? Hacer algo exteriormente. Yo llevo aquí, pero levántese, por favor. Eso es para dar, ¿verdad? Motivar a los hermanos. Yo lo hago. Háganlo ustedes, hermanos. Eso es también un testimonio para animar a los hermanos. Es guerra, ¿sí o no? Guerra. No me gusta eso. Yo no quiero eso. Entonces, hay que luchar, ¿sí o no? ¿Guerra? Si hay una guerra más dura y terrible, sí. Pero por lo menos vamos a empezar así en mi vida personal, en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos. Hagamos guerras espirituales según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios. Dios nos preparó mucha gloria. Pero uno que no quiere hacer guerra, no va a ganar nada. La gloria de Dios viene, pero uno que no quiere, no va a recibir. Dios nos ha dado la salvación por gracia, pero la gloria del reino de Dios, no por gracia. Según sus obras, según sean sus obras, Dios les recompensará. Según sean sus obras. Busquemos José, volvemos, capítulo 17, Josué, texto de hoy, ¿verdad? Josué, capítulo 17, verso 14.
Dice, y los hijos de José hablaron a José, diciendo, dice, ¿verdad? ¿Por qué nos ha dado, verdad? Esta heredad poquita. Somos muchos, ¿por qué nos ha dado un poco? Como dice, ¿verdad? Una sola parte. ¿Por qué? Somos dos tribus. Porque José, ¿verdad? José era como un décimo, un décimo hijo de Jacob. Pero como José, ¿verdad? Tuvo dos hijos, como Manasés y Efraín. Entonces al final Jacob adoptó, ¿verdad? Dos hijos de José como su hijo. Entonces, iluminando, ¿verdad? Nombre de José y Jacob adoptó dos hijos de José, Manasés y Efraín. Entonces, esos dos hijos de José fueron incluidos en las 12 tribus. Por eso ahí, después de ahí, ¿verdad? Menciona como 12 tribus. Entonces José, los hijos de José ya son dos tribus, entre 12, ¿verdad? Dos tribus. Entonces aquí está quejándose, ¿verdad? Por eso. Porque nos ha dado como solamente un parte. Somos dos tribus. Y primogénito, ¿verdad? De Jacob era eh, Luben, ¿verdad? Luben. Pero Luben tomó la mujer de su padre, ya fue rechazado. Usted, primero hijo, pero un gran pecado, ¿verdad? Cometió. Y ahora después de eso, Jacob, ¿verdad? Le ha dado a José primogenitura. Primogenitura a José. Entonces, entre dos hijos también, igual, ¿verdad? Pasó así, entre dos hijos de José, Efraín y Manasés. Manasés es primogénito, Efraín segundo. Pero como Jacob también bendeció de primogenitura, ¿a quién? A Efraín. Efraín era el segundo. Así pasó muchas veces aquí en la Biblia. ¿Sí? Y Jacob también era el segundo hijo. Esaú, ¿verdad? Eran gemelos. Pero Esaú salió primero. Así salió. Era primogénito. Pero recibió Jacob, ¿verdad? Así la primogenitura. Porque Jacob quería y quería. Engañó dos veces, varias veces. Primero a su padre, después como a su hermano y después a su padre. Y engañaba, ¿verdad? A su tío, hasta a su tío igual. Para ser bendecido por Dios. Así él quería y quería. Entonces Dios lo aceptó. Lo reconoció Dios y le bendeció. Por eso, así, Jacob recibió esta bendición de primogenitura. Igual. Y Efraín también recibió esta bendición de primogenitura. Poco extraño, ¿verdad? Así. Primer hijo de Abraham era Ismael. Pero sí, Isaac, ¿verdad? Era segundo. Pero promesa, sí, tenía Isaac. Esto quiere decir que también sobre la voluntad de Dios en medio de esta historia del mundo. Jesucristo vino al mundo como, ¿verdad? El postrero Adán. El postrer Adán. Primero Adán. Adán, ¿verdad? Carnalmente. Pero Jesucristo vino al mundo, el postrer Adán. ¿Por qué postrer Adán? Porque no hay otro. Segundo, ¿verdad? Sería segundo Adán, pero postrer Adán. Así Dios habla su voluntad. Por medio de Jesús, Dios va a salvar al mundo. Por medio de Jesús, Dios va a rescatar al mundo. Dios va a dar la bendición, ¿verdad?, del reino de Dios por medio de Jesús, no por primer hijo.
sino segundo. Algo así habla. Y también para Dios, pueblo de Israel, ¿verdad? Es primogénito. Lo recibió primero, lo llamó primero el pueblo de Israel, pero no obedeció a Dios. Entonces Dios llamó segundo, ¿no? Gentiles. Por eso el pueblo de Israel era primogénito de Dios, pero no quiso recibir esta bendición de primogenitura y rechazaron, ¿verdad? Hasta Jesucristo, mataron al Señor Jesucristo. Eso es rechazar la bendición de primogenitura. Y se cambió dirección, ¿verdad? Esa bendición de Dios a los gentiles. Así nosotros como segundo hijo recibimos esta bendición. Así pasó. Entonces, según esta historia, Rubén era primogénito, pero él no fue digno. Así como rechazó, ¿verdad? Esta bendición de primogenitura, Esaú, así rechazó, ¿verdad? Su bendición de primogenitura por la comida, por un bocadillo, vendió su bendición de primogenitura y recibió, ¿verdad? Segundo. Entonces, Dios no va a bendecir a los que no quieren, ¿no? Dios no va a salvar, ¿verdad? A los que no quieren con todo su corazón. Hay que buscar así con todo su corazón. Por eso la Biblia dice, San Mateo 19:30, dice, ¿verdad? Muchos primeros serán postreros. Muchos serán, ¿verdad? Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Sí, los primeros, ¿verdad? Se refieren, sí, a los judíos. Ellos son primeros. Aquí en la historia del pueblo de Israel había muchos primeros, pero no fueron dignos. O sea, menospreciaron esta bendición de primogenitura, entonces fueron indignos. Y se cambió esta bendición a otros. Hoy en día es así, hermanos. Entre nosotros, algunos no valora esta bendición de la iglesia, esta bendición del mandamiento de Dios, no va a ser bendecido, obviamente. Es cierto. Y también muchos primeros que han sido salvos aquí. ¿Me explico? Yo recibí la salvación, ¿verdad? Tal año, hace 2, 3, 4, hace 10 años, yo recibí la salvación. Pero podían ser postreros. Hoy en día muchos hermanos nuevos, si quieren seguir más adelante, entonces los postreros primeros, según su corazón, según su voluntad, ¿verdad? Por eso, sí sabe mucho la Biblia, ya se ha acostumbrado, ¿verdad? De toda la iglesia, pero no saca este deseo, no quiere como hacer guerra, ya hasta ahí nada más, yo hasta ahí, no puede ser bendecido, no, hay que hacer guerra y guerra. ¿Cuándo termina esta guerra? ¿Verdad? Al venir Señor Jesucristo. Hasta ahí vamos a seguir adelante. Yo recibí la salvación, ¿verdad? En el año 1992 años. Pasó casi como 33 años. Pero me canso, no me canso, ¿verdad? No me canso. Aquí estoy siguiendo y siguiendo con ustedes. Voy a seguir, ¿verdad? Entonces tenga mucho ánimo, hermanos. Espero que por eso siempre aquí estoy hablando, ¿verdad? Para que tenga ánimo, para que sean ustedes más bendecidos. No estoy hablando la bendición de la carne, sea bendecido de espíritu, tenga paz y gozo de gran manera en su corazón
espiritualmente primero y después todas las cosas os serán añadidas. Dios le va a ayudar, Dios le va a apoyar, ¿verdad? Sí. Entonces el que no quiere luchar no será bendecido. Pasando muchos años, ¿verdad? Como mayor, muchos no ofrenda. Pero aquí algunos nuevos hace como meses, ¿verdad? Hace pocos. Nadie le obliga, nadie le habla, pero empieza por sí solo a ofrendar. Es bendición para usted. Es su bendición. No para, ¿verdad? Ayudar a la iglesia, no, es su bendición. Mi ayuda viene de Corea, sabemos. No se preocupe por mí. Yo no les digo por mí, sino por ustedes. San Mateo 11, verso 12 dice también, ¿verdad? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre violencia. Los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir eso? Desde desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir eso? Los violentos, ¿verdad? Va a entrar al reino de Dios. Aquí dice sí. ¿Qué quiere decir los violentos? Los que quieren. Los que quieren. Los que quieren mucho. En la versión coreana, así dice también. Sí, como, ¿verdad? Los valientes, los voluntarios con todo su corazón, lo arrebatan. La salvación, ¿verdad? No por sangre, los cuales, ¿quiénes son? Los salvos no son engendrados de la sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación viene de Dios, pero el que no quiere, no va a recibir. Es el regalo de Dios. Está fuera, ¿verdad? De su puerta de corazón, está ahí preparado todo, enviado. Pero muchos, cerrado, no quiere abrir su corazón, no puede recibir. Después de la salvación, ya ahora Dios nos dice, ¿verdad? Para que seamos bendecidos de gran manera. Así vamos a crecer y avanzar según la voluntad del Señor. Sí, entre muchos violentos, aquí dice, ¿verdad? En la Biblia, Jacob es el mayor, Jacob. Sí, así Jacob, ¿verdad? Quiso recibir la bendición del primogénito, engañando a su hermano y a su padre, a su tío. Pero Dios lo ha visto, ¿verdad? Así, Él tiene este corazón, ya Dios le bendeció, le permitió. Aunque sufrió tanto aquí en la tierra, pero Él fue bendecido. Recibió la bendición de primogenitura y bendición de la gloria del reino de Dios. Aquí está escrito, ¿verdad? Su nombre y su vida, su historia. Eso es una enseñanza para nosotros. Por eso nosotros vamos a tener ese corazón, ¿verdad? Caliente para hacer guerra. Porque muchos no pudieron ser salvos escuchando el seminario, escucharon hasta último día porque no quieren. Si quiere, ¿verdad? Si quiere, por ejemplo, yo quiero, pero no con todo su corazón. Así no viene. Por eso en el principio, escuchando una vez el seminario, sí, yo entendí, pero no escuchó con todo su corazón. Así se va algún día. Pasando tiempo, se olvida. Dice, ¿verdad? No me importa. Así no tomó su salvación con todo su corazón. Pero mientras, ¿verdad? Viene y escucha aquí con nosotros, uno, ¿verdad? Va a entender más.
Entonces, hermanos, así vamos a tener más corazón. Vamos a poner, ¿verdad? Más corazón en la palabra. Y también entre los salvos, entre los hermanos salvos, ¿verdad? ¿Por qué se callen de nuevo en el pecado, en la tentación? Se calle, se calle. Venía y no venía, se desapareció y poco después ya se apareció. Y pasando un tiempo, ¿verdad? No viene más. ¿Por qué? Porque no está poniendo todo su corazón. No, no está luchando constantemente. Así se desaparece. Ya perdió. Ponga su corazón. Por ejemplo, todo, por favor, todo. Y vamos a luchar y luchar. Ah, ¿se pasó algo? Sí, obviamente pasa algo. Siempre pasa algo. Entonces va a vivir así siempre. Y venía y no venía. No, no es digno, hermanos. No es bíblico. La vida cristiana es guerra. ¿Cómo? La vida cristiana es guerra. Vivir como un hijo digno de Dios, hacer guerra. No es fácil. Predicar a una alma es guerra. Permanecer constantemente, ¿verdad? En la comunión es guerra. Entonces, hay que luchar y vencer. Es cierto. Josué capítulo 17, verso 15 dice, Josué les respondió, si sois pueblo tan grande, dice, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los eh, lefaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Aquí dice, ¿verdad? Subid al bosque. Vamos a recordar esta palabra, subid, dice, al bosque. Mucho, como montes, ¿verdad? Montes. Muchos árboles. Para hacer, ¿verdad? Como una tierra de cultivar. Entonces tiene que cortar y sacar, ¿verdad? Todos árboles para hacer una tierra. Como un campo para sembrar y plantar algo, ¿verdad? De fruto. Entonces, primero tiene que luchar, ¿verdad? Hacer guerra contra, aquí dice, ¿verdad? Perseos. Esta tierra, este monte de ellos. Entonces, sin guerra no va a tener. Y después sacar, ¿verdad? Como arrancar todos los árboles y montes y para hacer un campo fértil. Es suyo. Por eso, la tierra de Canaán es donde hay mucha guerra. Si gana, es suyo. Si, ¿verdad? Combatió contra un pueblo y echó fuera, o sea, más bien aquí en la Biblia dice destruirlos, ¿verdad? Completamente, destruirlos. No dejar, ¿verdad? Nadie con la vida. Hay que destruir total, completamente. ¿Qué quiere decir eso? Hasta niño. Hay que rechazar fuera todos. Entonces, así dejó, ¿verdad? Mucha tribu en la tierra de Canaán. Había 7, pero no destruyó todos. Se quedaron muchos en medio de ellos, chineando, ¿verdad? Recibiendo impuestos de ellos. Ellos vivieron como siervos, ¿verdad? Para los judíos. Entonces ya terminó guerra en la tierra de Canaán, según punto de vista de ellos. Bueno, no era bueno. Tiene que hacer guerra hasta el fin y rechazar, ¿verdad? Fuera todo estas tribus, fuera de la tierra de Canaán. Ya cumplió el mandamiento de Dios, pero no hicieron así. Por eso sigue, ¿verdad? Historia del pueblo de Israel, como historia de el libro Jueces, no, sí, Jueces.
Así en el libro de Jueces, ¿cómo salió? Dios levantó, ¿verdad? Estas tribus que estaban ahí en la tierra de Canaán, haciendo más fuerte y creciendo, y atacaba y molestía a este pueblo de Israel. Como lazo, ¿verdad? Como espina a sus ojos, así. Gran molestia pasó. Y así sale, ¿verdad? 12 jueces. Entonces, por lo menos 12 veces, así repetía. Caía de nuevo en idolatría, ¿verdad? Un pecado de idolatría, recibiendo dioses de los tribus, de las tribus. Idolatraba ahí. Y venía, ¿verdad? Plaga y disciplina de Dios, gran molestia y pérdida, matanza. Y clamaba de nuevo y Dios envía un juez como profeta, ¿verdad? Así pasó. Entonces nosotros vamos a vencer, vamos a luchar hasta el fin. No hay descanso de esta guerra, hay que luchar y luchar. Vamos a buscar Hebreo capítulo 3. Hebreo capítulo 3, verso 14. Dice, Hebreo capítulo 3, verso 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que le tengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos hechos participantes de Cristo, con tal que le tengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Nuestra confianza del principio, como, ¿verdad? Una fe del principio de la salvación, ¿verdad? Nos parece que era más grande, pero no. Según la Biblia, esta, ¿verdad? Como confianza, ¿verdad? Del principio, era una semilla. Entonces esta semilla tiene que crecer, no como era grande, ahora chiquitita. Era un gozo muy grande y ahora muy chiquitito. No es bíblico, no es digno. Era una semilla de gozo y de paz, viene por el Evangelio. Entonces, esta semilla se crece, ¿sí o no? Según su tiempo, tiene que crecer. Es cierto. Por eso aquí habla sobre la vida de los salvos. Tiene que llevar esta confianza hasta el fin, ¿verdad? Con tal que le tengamos firme. Sí, será, ¿verdad? Será también participante de la gloria del Señor. Por eso mucha parte habla sobre la gloria del Señor, según su vida. Así vamos a guardar, ¿verdad? Mandamientos y palabras del Señor hasta el fin, hasta el fin. Vamos a guardar hasta el fin. Apocalipsis capítulo 2. Verso 26. 25 y 26. Apocalipsis capítulo 25 y 26. Sí, leamos, sí, leamos junto. Vamos. Pero lo que tenéis, retendedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, y yo le daré autoridad sobre las naciones.
lo que tenéis. El problema es que tiene, ¿verdad? ¿Qué tiene? Primero, lo que tenéis, lo que tiene. Retenerlo, ¿verdad? Hay que llevar hasta el fin. Hay que retenerlo y guardarlo y cuidarlo hasta el fin, hasta que venga Señor Jesucristo. Al que venciere. Por eso aquí en la Biblia de Apocalipsis muchas veces dice, ¿verdad? El que venciere, al que venciere. Si vence, será bendito. Miren, no está hablando la salvación. Tampoco podemos dividir, ¿verdad? La salvación y la obra. La salvación y fruto. No podemos dividir, es uno, son uno. Por eso mucha parte habla la salvación como su salvación, ¿verdad? De espíritu, porque no son dos, es uno. ¿Por qué no sale, verdad? Entonces seguramente no ha sido salvo. No vino la salvación de Dios. Pero sí, también aquí la Biblia nos exhorta de misma manera. Al que venciere, uno que ya tiene ese mandamiento, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Primero sí vamos a tener y cuidar y guardar, ¿verdad? Y cumplir en medio de nuestra vida. Por eso él dice, al que venciere y guardare mis obras. ¿Qué obras? Palabras. Palabra de Dios, mandamiento de Dios. Ponerlo, ¿verdad? Ponerlos en obras. Sin mandamiento, poniendo, practicando muchos en su obra, ¿será salvo? No, eso no. Primero tiene que recibir el mandamiento de Dios como pacto de Dios y practicar en su obra. Pero muchos, sin tener ese mandamiento, practica y practica, ¿verdad? Se prospera por sí solo. No es de Dios. Por eso siempre aquí le reflexionamos y le pasamos pensando lo que tenemos, quiénes somos, qué tenemos, ¿verdad? ¿Qué palabra tenemos? Y ahora nos toca, ¿verdad? Vencer y seguir adelante. ¿Quién puede vencer? Como entre los que no quieren luchar, no quieren poner, ¿verdad? En la guerra, en su casa, uno que no quiere hacer guerra. Aquí, allá, ¿verdad? La familia no va a escuchar. No quiero guerra, no quiero, ¿verdad? Pleito en mi casa. Entonces, ¿cómo va a predicar? Hay que hacer guerra. No tenga miedo. Eso es mandamiento de Dios. ¿Sí? Guardar mis obras hasta el fin, dice hasta el fin. Vamos a entender eso, ¿verdad? Hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Así viene la bendición de Dios. Siempre yo comparaba, ¿verdad? Sobre este voto matrimonial, ¿verdad? Determinación de matrimonio cuando hace, ¿verdad? Boda. Siempre pregunto a marido, ¿verdad? A esposo o a esposa. Por ejemplo, tomará ese novio, ¿verdad? Ese novio a su novia como su esposa y la amará hasta que su cabello, ¿verdad? Negro se vuelva gris y blanco. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que se envejece. Sí, amarás así hasta que se convierte, ¿verdad? Su cabello negro en blanco. Y aunque llueva y truene, amará hasta el fin. Le pregunto sí o no. ¿Respondieron sí o no ustedes ante los ojos de Dios?
no como ante un hombre. Entonces, ¿cómo lo guardó? ¿Cómo lo guardaba? ¿Cómo lo cumplió? Mucho divorcio. Es un pecado del mundo, ¿verdad? Ya no más, por favor, aquí entre nosotros. Ya nosotros somos criatura nueva. Mire, así nosotros estamos practicando, ¿verdad? En Dios, aquí en la iglesia, para que seamos más dignos de la gloria del reino de Dios. Al final, por ejemplo, ¿verdad? Al final se separaron. Entonces, este novio y novia me respondieron, ¿verdad? Que me respondieron, sí, dice. Pero al final se separaron. Entonces, era mentira. Era mentira. Me mintió, por ejemplo, me mintió y mintió a Dios, mintió a muchos, ¿sí o no? Qué lástima y qué pena. Pero ya no hagamos más así. Qué lástima. Así, de igual manera, ¿verdad? Nosotros vamos a llevar este testimonio y esta promesa con Dios hasta el fin, hasta el fin. Por favor. Aquí venía, ¿verdad? Muchos como invitados escuchaban, pero aquí no están muchos igual. ¿Dónde están ellos? Si pasa algo, ¿verdad? Ah, no me gusta eso, me voy, no vuelvo más, chao. Fácilmente se va uno, buscando una salida, ¿verdad? ¿Cuándo me voy? ¿Cuándo me voy? Aquí me molesta mucho, ¿verdad? Me molesta mucho, me obliga mucho. Uno busca salida, no va a estar aquí, un día se va. No puede estar hasta el fin. No es de aquí, no es de nosotros. Mire, hermano, tenga un corazón frío y constante como una familia, un parte de la familia. Yo voy a morir aquí. Me explico. Yo voy a morir aquí en medio de la iglesia. Nunca me salgo de aquí. ¿Por qué? Tampoco hay, ¿verdad? ¿A dónde? Tampoco hay a dónde. Vamos a recordar esto, esta palabra, ¿verdad? Hasta el fin, ¿verdad? Guardar en mis obras hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor Jesucristo. Vamos a guardar y cumplir y vamos a vencer, luchar hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Así viene la gloria del reino de Dios. Vamos a caminar juntos, hermanos, siempre. Hasta el fin, por favor. No algún momento. Uno caminaba un poco y después se desapareció. ¿Dónde está? Sí, estamos esperando, ¿verdad? Para que se vuelva. Se vuelva pronto. Vamos a predicar juntos. Vamos a servir al Señor juntos hasta el fin. Hasta el fin. Vamos a servir al Señor, ¿verdad? Con todo nuestro corazón hasta el fin. Esto es la voluntad de Dios. Ha trabajado duro, duro, pero ya ahora no. Uno dice, ¿verdad? Yo trabajé hace tanto, como un recuerdo pasado, bonito, pero ya ahora, ¿cómo está su corazón? ¿Por qué? ¿Qué pasó, verdad? ¿Qué pasó? Entonces hay que orar a Dios, Señor. Señor, vuélvame, ¿verdad? Este corazón más humilde y más gana de servir al Señor y trabajar aquí en la iglesia. Predicaba muy bien, ahora no. No es hasta el fin, ¿verdad? No es hasta el fin. Predicaba bien, pero ahora no. No tiene interés de predicar. No le duele, ¿verdad? Su corazón viendo las almas que no tienen la salvación. No importa. Estoy cansado, dice. Entonces, enfermo o durmiendo. El que duerme no sabe nada el tiempo. Vamos a seguir adelante, ¿verdad? Hasta el fin.
La fe, ¿verdad? La fe, sinónimo de la fe es fidelidad. Yo le mencionaba, ¿verdad? De esta manera, la fe, sinónimo de la fe es obediencia, es cierto. Sinónimo de la fe es fidelidad. ¿Cómo suena fidelidad? Sin falta. Es fidelidad. La fe es fidelidad y sinceridad. No poniendo, ¿verdad? Excusa, pretexto de mucha ocasión, no. La fe es fidelidad y sinceridad. Vamos a luchar por eso. Entonces por eso no pudo venir, ¿verdad? Entonces perdió, no venció, no es fidelidad. Entonces, hermanos, tenga mucho ánimo. Y vamos a seguir venciendo y venciendo contra nuestro deseo de la carne y de los ojos y vanagloria de la vida. Así, ¿verdad? El diablo está cerca de nuestra vida y el diablo sabe muy bien qué debilidad tenemos, en qué parte, ¿verdad? Puede meterse. Diablo sabe, viendo espacio, viendo tiempo y se mete. Vamos a guardar bien así, ¿verdad? Los mandamientos de Dios como orden de la iglesia. Venga, hermano, poco temprano, no tarde. Ya terminó, ¿verdad? Presentación de coro y entra. Venga un poco más temprano. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia cada día. No nos faltamos a la comunión para cumplir esto, ¿verdad? Hay que luchar, ¿sí o no? Hay que luchar. Bien. Es una lucha. Hoy en día muchos hermanos están leyendo la Biblia constantemente, según, ¿verdad? Este apoyo de guía de leer la Biblia, sí, buena manera. Entonces, vamos a llevar, ¿verdad? Esta guía, ese orden, hasta el fin. Así vamos a seguir adelante, ¿sí? Y José, ¿verdad? Ahí habla sobre la guerra de la ciudad Jericó y de la ciudad Ai. Sí, hoy quería como contarles sobre esta historia. Próximo domingo voy a contar un poco más sobre esta guerra. Entonces, así, leyendo la Biblia, hermanos, véalo, cómo ellos ganó, cómo ellos perdió, ¿por qué? Así dice la Biblia igual. Entonces, nosotros vamos a aplicar en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Según esta palabra del Señor. Es su ganancia, es su victoria, ¿verdad? Es su gloria y prosperidad de la vida. Más bien, en el reino de Dios, mucha gloria del reino de Dios. ¿Me explico? Ya, hoy hasta aquí, vamos a orar juntos. Padre Dios Santo y misericordioso que nos ama, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo ante tu palabra y ante tu presencia. Aquí estamos recibiendo tu mandamiento, tu orden. Así que Dios quiere que nosotros seamos más dignos de recibir más gran gloria del reino de Dios. Así que Dios quiere que nosotros seamos más dignos de ser bien utilizados por Dios, aprovechando el tiempo y la vida y aprovechando aquí en la iglesia también, Señor. Señor, permítenos y llénanos con tu poder y con tu sabiduría siempre para que nosotros podamos seguir más adelante según tu voluntad. Muchas gracias, Señor, por esta palabra y por guiarnos hasta aquí. Señor, ayúdanos según tu voluntad siempre. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.